No soy creador de la historia de Metal Gear Solid ni de sus personajes, todo derecho a sus creadores. Metal Gear Solid. El fantasma del pasado, origen de la leyenda, capítulo 18. Alianza tensa. Ethan bajó el fusil lentamente, sin apartar la mirada del hombre frente a él. Su instinto le gritaba que no confiara en nadie, menos en el comandante que los había dejado atrás. Pero el fuego en los ojos de Big Boss no era de un tirano, era de alguien que también había sido traicionado. Muy bien, viejo, gruñó Ethan. Temporal. Yo no sigo banderas. No vuelvo a ser perro de nadie. Pero si Caronte te jodió a ti como a mí, tenemos un enemigo común. Big Boss asintió despacio, con la calma de quien sabía que un arma podía volverse contra él en cualquier momento. No necesito tu lealtad, soldado. Solo tu verdad. Y tu guerra. Ethan le mostró parte de los documentos arrancados del terminal enemigo. Caronte no solo había financiado el ataque a Motor Base, también había manipulado información sobre Venom Snake, el doble convertido en leyenda, mientras el verdadero Big Boss se mantenía oculto. El parcheado frunció el ceño. Usaron mi propio mito contra mí. Contra todos nosotros. Ethan encendió un cigarro improvisado con la chispa de un cable. No es tu mito, es nuestra maldición. Y voy a arrancarles la garganta, uno por uno. Big Boss sonrió apenas, como si hubiera visto reflejado en Ethan lo que alguna vez fue. Entonces nos servimos el uno al otro. Hasta que Caronte caiga. Después, ya veremos. El pacto quedó sellado en la lluvia. No con apretones de mano ni discursos, sino con el silencio de dos depredadores que entendían que la caza había comenzado. Capítulo 19. Sangre y estrategia. El nodo de Caronte en Chipre no era una fortaleza, sino una fachada. Un complejo de almacenes de carga en el puerto, repleto de contenedores y guardias discretos que parecían estibadores comunes. Bajo el suelo, sin embargo, había comunicaciones cifradas y un centro de inteligencia que alimentaba la red del barquero. Big Boss observaba el lugar desde la azotea de un edificio abandonado, binoculares en mano. Guardias en rotación, cámaras en los pasillos. Si entramos directos, nos masacran. Necesitamos una distracción, abrir una brecha y colarnos sin que sepan que fuimos nosotros. Ethan, arrodillado junto a él, afilaba su cuchillo contra una piedra húmeda. Ni siquiera miraba los binoculares. O podemos dejar de perder el tiempo. Bajas rápidas, uno por uno, como hienas arrancando la carne de los huesos. Que sientan que los cazamos en su propia madriguera. Big Boss lo miró de reojo. Si los acribillas, solo siembras miedo. Eso no nos da información. Yo necesito saber quién está arriba. Ethan esbozó una mueca torcida. Y yo necesito que uno de esos bastardos sangre. La operación comenzó. Big Boss entró primero, moviéndose como un fantasma entre sombras, neutralizando guardias con CQC silencioso, ocultando cuerpos en los contenedores. Orden, precisión quirúrgica. Ethan, en cambio, era puro caos. Emboscó a una patrulla en un pasillo estrecho, degolló a uno y usó el cuerpo como escudo, disparando a quemarropa contra los otros. Luego arrastró a un sobreviviente para interrogarlo con el cuchillo clavado en el muslo. El contraste era brutal. Mientras Big Boss pensaba como un comandante, Ethan se movía como una bestia carroñera. Y sin embargo, funcionaba. Los dos métodos, tan distintos, terminaban complementándose. Al final, entre gritos y silencios, lograron lo imposible: capturar al jefe de comunicaciones del nodo. Big Boss lo interrogó con calma militar. Ethan lo quebró con golpes secos hasta que habló. La información era clara. Caronte tenía un centro de mando oculto en el Mediterráneo, protegido por mercenarios que alguna vez fueron aliados de Motor Base. Big Boss cerró el puño. Ethan encendió otro cigarro. El silencio entre ambos no era de confianza, era de guerra compartida. Capítulo 20. El nombre maldito. El prisionero temblaba, esposado a una tubería oxidada en el sótano del nodo de Caronte. Big Boss lo interrogaba con frialdad. Ethan lo hostigaba como un animal hambriento. El tipo ya sangraba por la nariz, pero aún se resistía. Dinos quién mueve los hilos, ordenó Big Boss. O te arranco la lengua y me la fumo, escupió Ethan, presionándole el cuchillo contra la garganta. El prisionero rompió. Los ojos se le inyectaron de miedo, y las palabras salieron a borbotones. Caronte obedece a un solo hombre. Él fue parte de ustedes, conoce sus tácticas, sus códigos, hasta su manera de pensar. Big Boss lo levantó de la camisa. ¿Quién? Dilo. El prisionero lloraba ya. Es Ocelot. Revolver Ocelot. El silencio fue absoluto. Incluso Ethan, que nunca había confiado en ídolos, se quedó quieto.
Big Boss apretó la mandíbula, el parche ocultando la furia que bullía detrás de su ojo. Sabía que Ocelot era doble, triple, traidor y leal al mismo tiempo. Sabía que siempre jugaba un ajedrez que nadie más entendía. Pero si ahora su nombre aparecía ligado a Caronte, significaba que la telaraña era mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Ethan lanzó una carcajada amarga. Entonces todo esto no es más que otro maldito teatro, y nosotros las marionetas. Big Boss lo miró, sombrío. No. Si Ocelot está detrás, entonces Caronte no solo es una organización, es una maldita serpiente con varias cabezas. Y alguien tiene que cortarlas. El prisionero sollozó, pero ya nadie lo escuchaba. La lluvia afuera golpeaba como metralla. Por primera vez, Ethan y Big Boss compartían no solo un enemigo, sino un fantasma del pasado que podía destruirlos a ambos. Capítulo 21. La trampa del barquero. El rastro de Ocelot los llevó a las colinas secas de Creta. Según la información del nodo de Chipre, el pistolero había usado una antigua estación de radio soviética abandonada como punto de reunión con los hombres de Caronte. Un lugar perfecto para una emboscada. Big Boss se movió solo entre las rocas, su silueta apenas recortada por la luna. Ethan lo observaba desde lo alto, tumbado con el francotirador que había reconstruido con piezas enemigas. Cañón modificado, culata improvisada, mira calibrada a milímetro. Una obra de carroñero convertido en maestro. Respiró hondo, su dedo en el gatillo. Yo soy tu sombra, viejo, susurró para sí mismo. Si alguien te toca, le vuelo el cráneo. Big Boss descendió hacia la estación. Cada paso era silencio, pero Ethan notaba algo extraño. La quietud era demasiado perfecta. Sin guardias visibles, sin patrullas. Un escenario montado. Una trampa. De repente, una voz metálica surgió desde los altavoces oxidados de la estación. Viejo amigo, qué placer volver a ver tu silueta en la noche. Ethan ajustó la mira. En el balcón destartalado apareció él, Ocelot. El pistolero. El ajedrecista eterno. Sombrero, abrigo largo, el revólver reluciendo bajo la luna. Big Boss se quedó inmóvil, con la calma de quien reconoce a un viejo enemigo, y un viejo aliado. Ocelot, ¿Caronte es tuyo? El pistolero sonrió con esa ambigüedad venenosa. ¿Mío? ¿Acaso alguna vez algo me ha pertenecido? Yo solo soy el eco de una revolución más grande que tú, más grande que mí. Caronte es un barco, y yo, solo soy el barquero que lo conduce. Ethan gruñó entre dientes, el ojo en la mira, el dedo listo. Bastaba una presión para volarle la cabeza. Pero dudó. Si disparaba, mataría al único que podía confirmar la verdad. Big Boss habló, firme. Necesito saber si eres traidor o si juegas a tu mismo juego de siempre. Ocelot giró el revólver con teatralidad. Traidor, leal, doble, triple, ¿no lo entiendes? La lealtad es solo otra máscara. Y tú, Boss, tú no eres el único con fantasmas. De pronto, Ethan notó movimiento en las sombras. Hombres armados rodeando la colina, posicionándose para atrapar a Big Boss. Era la emboscada. La respiración de Ethan se volvió hielo. Tenía que decidir, matar a Ocelot ya, o cubrir a Big Boss abriendo fuego contra los soldados. Capítulo 22. Cazador en la oscuridad. Ethan apretó la mandíbula, conteniendo la tentación de volarle la cabeza a Ocelot ahí mismo. Pero no, los muertos no hablan, y ese maldito pistolero sabía demasiado. Respiró hondo, se pegó al fusil y ajustó la mira. Primero las ratas, luego el gato. La primera bala partió el aire como un rayo. Un mercenario de Caronte cayó con la frente abierta antes de poder apuntar. El eco se perdió en la montaña. El segundo disparo le atravesó la garganta a otro, que cayó de rodillas intentando gritar. El tercero le voló el casco a un francotirador enemigo apostado en la torre. Los hombres de Caronte comenzaron a dispersarse, desorientados. No entendían de dónde venía la muerte. Para ellos, solo estaba Big Boss de pie frente a Ocelot, como cebo perfecto. Big Boss entendió la jugada y se lanzó al suelo, usando la confusión para arrastrar a un guardia y desarmarlo en un segundo. Mientras tanto, Ethan seguía cazando desde lo alto, cada disparo quirúrgico, cada caída silenciosa. Ocelot, sin perder la calma, aplaudió lentamente desde el balcón. Así que trajiste un perro nuevo, Boss, un fantasma con buen ojo. Interesante. Ethan gruñó desde la mira, pero no disparó. Su dedo seguía firme en el gatillo, apuntando al entrecejo del pistolero. Sigue hablando, hijo de puta. Dame una excusa. En menos de 3 minutos, el círculo enemigo se convirtió en un cementerio improvisado. Solo quedaron los tres. Big Boss en el suelo, recuperando el aliento.
Ethan arriba, invisible como un espectro. Y Ocelot, erguido y sonriente, como si todo hubiera sido un juego. Big Boss levantó la vista hacia él. Basta de máscaras, Ocelot. ¿Eres Caronte? ¿O solo su mano? El pistolero giró el revólver en su mano, la mirada fija en la oscuridad donde Ethan se escondía. La verdad, depende de quién sobreviva para escucharla.